Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Tenemos el caso de un niño de 6 años con episodios recurrentes de sinusitis y una tos crónica que no desaparece. Aunque una prueba de sudor previa fue normal y el estudio genético resultó no concluyente, el médico sigue sospechando una fibrosis quística. Para aclarar el diagnóstico, solicita una medición del potencial transepitelial nasal, que muestra una diferencia de potencial más negativa de lo normal. La clave de este caso está en comprender qué hace normalmente el canal CFTR en la mucosa respiratoria y qué ocurre cuando falla. La alteración fisiológica característica en esta mucosa es el aumento de la absorción de sodio. En el desarrollo del caso, el caso nos está dando varias pistas importantes. El paciente tiene infecciones respiratorias recurrentes, tiene sinusitis repetidas y tiene tos crónica persistente. Todo esto debe hacerte pensar en una alteración hereditaria que afecta la calidad del moco respiratorio, y esa enfermedad es fibrosis quística. Lo interesante aquí es que el caso te quiere enseñar algo más fino. No todos los pacientes con fibrosis quística tienen una prueba de sudor claramente positiva o una prueba genética concluyente. Algunas mutaciones de CFTR por Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, en español, regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Entonces, algunas mutaciones de CFTR son más leves y en esos casos puede usarse una prueba funcional como el potencial transepitelial nasal. Para resolver la pregunta, no basta con reconocer fibrosis quística. Hay que entender exactamente qué está pasando en la mucosa respiratoria. En la base fisiopatológica, en el epitelio respiratorio normal, CFTR cumple dos funciones esenciales. La primera es permitir la secreción de cloro hacia la luz. La segunda es inhibir de forma tónica al canal epitelial de sodio, disminuyendo así la entrada de sodio desde la luz hacia la célula. Este balance mantiene suficiente sal y agua en la superficie epitelial. Como consecuencia, el moco permanece hidratado y puede ser movilizado por el aparato mucociliar. Ahora bien, veamos qué ocurre cuando CFTR falla. En la fibrosis quística, disminuye la secreción de cloro hacia la luz. Al mismo tiempo, se pierde la inhibición sobre el canal epitelial de sodio, por lo que el canal epitelial de sodio queda relativamente más activo. Eso provoca que se reabsorba más sodio desde la luz hacia el interior celular, y como el agua sigue al sodio, también se reabsorbe más agua. El resultado final es un moco deshidratado, espeso y difícil de eliminar. Ese moco espeso favorece obstrucción, colonización bacteriana e infecciones respiratorias recurrentes, exactamente como en este niño. En la base fisiológica del potencial transepitelial nasal, aquí está la parte más importante del caso. En la prueba se coloca una solución isotónica de cloruro de sodio sobre la mucosa nasal. Luego se compara la carga eléctrica en la superficie mucosa con la del intersticio. En fibrosis quística, el sodio del lumen entra con mayor facilidad a través del canal epitelial de sodio. Sin embargo, el cloro no puede acompañarlo adecuadamente porque CFTR no funciona bien. Por lo tanto, el sodio es absorbido, pero una proporción relativa mayor de carga negativa permanece en la luz, dada por el cloro retenido. Eso hace que la superficie mucosa se vuelva relativamente más negativa que lo normal. Por eso, el potencial transepitelial nasal es más negativo. La conclusión fisiológica de esa prueba es que en la mucosa nasal hay un aumento de la absorción de sodio, y esa es la respuesta correcta. En la integración con la prueba de sudor, este tema suele confundir porque CFTR no actúa igual en todos los tejidos. En la mucosa respiratoria, CFTR normalmente favorece la secreción de cloro y frena los canales epiteliales de sodio.
En los conductos sudoríparos, en cambio, CFTR participa en la reabsorción de cloro y favorece la reabsorción de sodio. Por eso, en fibrosis quística, en pulmón y mucosa nasal hay moco deshidratado por aumento de reabsorción de sodio y disminución de secreción de cloro. En sudor, en cambio, se pierde la capacidad de reabsorber sal, por lo que el sudor contiene más cloro y más sodio. Ese contraste entre pulmón y sudor es uno de los puntos más clásicos y más preguntados del examen. En la interpretación clínica y pronóstico, la consecuencia clínica del defecto de CFTR en la vía respiratoria es un sistema mucociliar ineficiente. El moco se vuelve espeso, se estanca y eso predispone a sinusitis, tos crónica, bronquiectasias e infecciones pulmonares recurrentes. En algunos pacientes, especialmente aquellos con mutaciones menos graves, el cuadro puede ser parcial o más sutil. Por eso, aunque la prueba de sudor sea normal o límite, la sospecha clínica no debe descartarse si la historia es compatible. En ese contexto, la medición del potencial transepitelial nasal permite demostrar el defecto funcional del transporte iónico epitelial. En los puntos clave, la fibrosis quística se debe a mutaciones en CFTR. En el epitelio respiratorio, CFTR normalmente secreta cloro hacia la luz. CFTR también inhibe de forma tónica a los canales epiteliales de sodio. Cuando CFTR falla, disminuye la secreción de cloro y aumenta la absorción de sodio. El agua sigue al sodio, por lo que el moco se deshidrata. El moco espeso favorece sinusitis recurrente, tos crónica e infecciones respiratorias. En la prueba de potencial transepitelial nasal, la superficie mucosa se vuelve más negativa por aumento de absorción de sodio. La alteración fisiológica esperada en la mucosa nasal es aumento de la absorción de sodio. En las preguntas, un niño con sinusitis recurrente, tos crónica y potencial transepitelial nasal más negativo de lo normal, probablemente presenta alteración en qué canal epitelial? CFTR. En la mucosa respiratoria, ¿cuál es el cambio iónico más característico de la fibrosis quística? Aumento de la absorción de sodio. ¿Qué efecto normal ejerce CFTR sobre los canales epiteliales de sodio? En el epitelio respiratorio, lo inhibe. ¿Por qué el moco se vuelve espeso en la fibrosis quística? Porque aumenta la reabsorción de sodio y agua y disminuye la secreción de cloro. En un paciente con sospecha de fibrosis quística y prueba de sudor normal, ¿qué hallazgo en el potencial transepitelial nasal apoya el diagnóstico? Una diferencia de potencial más negativa de lo normal. ¿Qué cambio ocurre en el transporte de cloro en la mucosa respiratoria de la fibrosis quística? Disminuye la secreción de cloro hacia la luz. Y recuerda, cuando el caso describa sinusitis recurrente, tos crónica y sospecha de fibrosis quística, piensa en un defecto de CFTR. En el epitelio respiratorio, ese defecto reduce la secreción de cloro y aumenta la absorción de sodio por pérdida de inhibición sobre los canales epiteliales de sodio. El agua sigue al sodio, el moco se deshidrata y la superficie nasal se vuelve más negativa en la medición del potencial transepitelial. La alteración fisiológica más importante en este caso es el aumento de la absorción de sodio. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.